en la nube, en nuestro repositorio, que le hemos puesto como nombre Compartida con K, lo hemos bautizado Compartida con K, tienen una impresión pro forma de cada uno de los cuestionarios para que lo resuelvan. Con lo cual la intención es que ustedes estudien más que otra cosa. Los cuestionarios tienen nota de nivel, un PINE de nivel. Desde ya ustedes tienen que saber que van por mal camino si se sacan menos de 60 y van por mal camino si no presentan la guía de estudio en tiempo y forma. Si se sacan menos de 60 en los cuestionarios de estudio, ustedes tienen que pensar que tienen para que sus barbas sean cortadas, pongan las barbas a remojar. Tienen que estudiar y tienen que reforzar. No obstante, los cuestionarios de repaso no necesita que ustedes sepan, comillas, la lección, comillas. Sí que vean la bibliografía. Una nota metodológica sobre el estudio. Creo que, recuérdenme, a ver, hay una estudiante que dijo que era más fácil los PDF que los videos. Bueno, los videos sirven para ablandar la cabeza. Algunos videos son medio lentos, medio con su estilo propio, pero es un tiempo que se tienen que tomar para hacer un vuelo de pájaro sobre cada tema. Cada tema va a tener un dossier, una suerte de memorando o de presentación para ayudarlo. Esto va a estar en el repositorio. Los que no hicieron tienen que hacer la encuesta de conectividad, completar la honestidad académica. Hay un tango que dice: hoy un juramento, mañana una traición, pero no importa, ustedes lo tienen que completar y enviar. Los que ya lo hicieron desde ya. Complétenlo porque necesitamos los datos para conocer el universo que tenemos y para prestar un mejor servicio. Tenemos grupo de WhatsApp, insisto. Ahora, cuando esté el doctor Lobercio, posiblemente ya voy a montar el enlace por el chat de este medio y por el Classroom y por el Classroom y por este medio. Cuando se junten necesito sus nombres. Miren, no sé si ustedes lo pueden visualizar. Cada uno de estos son fichas donde están ustedes, como si fuera una suerte de historia clínica. Esto es para hacer un seguimiento, un prontuario, dirían los abogados penalistas, un prontuario de su actuación. Con lo cual voy a saber exactamente cómo van y cómo la van llevando la materia. Así que, atenti, radar vigila, Ustedes, jefatura no duerme. Jefatura no duerme, los voy a seguir uno por uno de ustedes. Voy a seguir a Salerno Rubial, a Monzón, a Hernán González, a cada uno de ustedes los voy a seguir. Dice el poema: los ojos de mi madre fueron dos centinelas que me perseguían por donde yo fuera. Eso voy a hacer yo. Conmigo tienen completa apertura en el grupo. Yo creo que el horario que planteó el doctor Lobercio, de lunes a sábado, de 8 a 20, es más que suficiente, pero si hay alguna emergencia, como médico partero, saldré al ruedo. Por eso no se preocupen.
También le voy a pasar el enlace nuevamente a la nube compartida. Me tienen que pedir autorización. Para pedir autorización necesito sus datos. Esto es nombre completo, esto es documento, carrera que cursan y si son ingresantes. Esa información la tienen que mandar a todo con minúscula, principios03 unlz@gmail.com. Ahora se los paso por el chat para que lo tengan. Tengo 40 y somos 77, así es que me faltan un montón de ustedes. Espero que completen los datos. A ver si hay alguna otra cosa. Sí, sobre la metodología. Los videos los tienen que ver. Nosotros vamos a indicar si hay algún tipo de apunte indicado en el material subido a Classroom que también haya que leer. Y vamos a estar procesando y subiendo memorandas y fascículos del desarrollo de nuestras clases, apuntes de nuestras clases. Tienen que venir con la lectura de la bibliografía obligatoria leída y trabajada con huellas. Yo se la voy a indicar en cada caso. Para esta clase también está indicada. Chavenato y Robbins tienen un formato muy yankee, muy de Harvard, de manual, y tiene al costado nota interesante, un casito, una historia, una noticia de diario, un caso práctico y un montón de avisos parroquiales. No hagan zapping, no vayan a esos pirulos, no vayan a esos cuadritos de texto. Sigan el núcleo central del libro, que es la médula, que es la parte negra el libro. En el caso de Chavenato, hay dos cosas que pueden hacer para un rápido compendio y repaso mental, que es el resumen que está al final del libro, y también el glosario, donde le refresca cada uno de los conceptos. El otro día leía en Instagram de memes de contadores que recibo y decía ¿cómo haces para conocer las normas internacionales de información financiera? No te lo puedo decir, es secreto profesional. Si te lo digo, estarías muerto. Bueno, a usted se lo voy a decir porque van a ser colegas. Hay que leer lo importante. Hay que leer lo que se necesita en el momento. Yo le preguntaría a Palacios Ponce, ¿cómo hace un abogado para leer una sentencia de 300 hojas en una hora? Vale importante. Ese es el secreto. Lo último ya de mi parte, ya te dejo porque estoy abusando del tiempo y consumiendo clase. Tienen que estudiar. En esta modalidad nosotros trabajamos mucho con ustedes, preparamos cosas, damos la cara, nos hacemos cargo, pero el primer profesor, el primer ayudante de cátedra son ustedes. Mañana es el día de la última cena y en la última cena también se consagró el sacerdocio.
cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, delegó en los apóstoles la posibilidad de consagrar el cuerpo de Cristo. Yo hago lo mismo. Delego en ustedes el aprendizaje de cada uno de ustedes. Esta modalidad requiere este asincronismo de estudio. Nosotros vamos a trabajar, no lo duden que nosotros vamos a trabajar, pero ustedes tienen que saber que el primer ayudante de cátedra son ustedes. Hay una película que se llama La Guerra de las Galaxias y cuando está la princesa en medio de la guerra hace una retrospección y dice: yo soy mi última esperanza, ustedes son su última esperanza, por favor estudien, no le va a ir mal, no le va a ir mal. Ustedes dirán: es un hijo de puta este profesor, dice que si estudiamos no nos va a ir mal, así cualquiera prueba estudiando. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Si hay alguna pregunta, me la formulan o repasamos los versos. Si hay algún tema que olvidé. No, pienso que creo que en términos generales hablamos de todo. Fíjense cómo va pasando el tiempo, son las 20:17 y dedicamos todo este rato a hablar de las pautas de organización del curso, porque bueno, creíamos que estábamos en la obligación de hacerlo, ¿sí? De aprovechar este primer encuentro para que ustedes puedan evacuar todas las dudas e inquietudes y que todos tengamos reglas claras para poder manejarnos a lo largo de la cursada. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta antes que nos metamos un poquito ya en tema, ya vayamos entrando en la materia? Profe, le hago una consulta con respecto a los parciales. ¿Qué Bueno. modalidad tiene? El parcial es formulario de Google, tipo multiple choice, puede ser verdadero o falso o grillas de verificación. Son 10 preguntas, 10 puntos cada pregunta. Para sacarse 4 usted tiene que tener el 60%. Tiene media hora para hacerlo. Tiene media hora para hacerlo. Media hora, como el básquet, ¿sabe? Media hora real para hacerlo. De punta a punta. Y en el recuperatorio, usted tiene que aprobar el escrito y después va a pasar a un oral. Un cortito oral. Si aprobó el escrito. Dos o tres preguntas de verificación. Espero que se haya aprobado el escrito, apruebe el oral. Imagínense si tiene que hacer, vamos a hacer 5. De 5 preguntas usted tiene que saber de verificación. Tal vez que desarrolle algún tema incluido dentro del escrito, alguno del parcial, ya veremos. 5 preguntas y tienen que contestar bien 3. El repechaje final. Pero tampoco pensemos que tengan que ir a recuperatorio. Va a haber muchas instancias, va a haber un trabajo práctico integrador, que es la investigación de una organización, preferentemente una empresa. Hay trabajos que se pueden hacer en equipo. Los trabajos que se pueden hacer en equipo es recomendable hacerlo en equipo, porque aparece una nueva faceta de aprendizaje real, aprendizaje concreto. Por supuesto que cuando hablo con los estudiantes. Lo que les quería decir, y lo último, Logarcio,
Nosotros también estuvimos ahí. Nosotros también dimos mal materias. A nosotros también nos bocharon. A nosotros también nos fue mal. A nosotros también nos aburrimos. Nosotros también nos dormimos en clase. ¿Eh? Tenemos 2 títulos y un máster. Así que yo también estuve ahí. En la actualidad, ahora en abril, yo estoy empezando una especialidad en costos. Así que voy a hacer... yo me llamo alumno, yo a ustedes por respeto los llamo estudiantes. ¿Saben por qué los llamo estudiantes? Porque el alumno es el que no tiene luz. El alumno es el que necesita alumbrarlo. El alumno es el que está en la oscuridad. Por eso los llamo estudiantes y no alumnos a ustedes. Ese es el motivo. Otra pequeña nota, ustedes habrán visto que yo utilizo estudiantes por una cuestión de lenguaje inclusivo. Es increíble el grado de invisibilidad, entiendan bien la palabra, I-N-V corta S, S, L-I-D-A-D, invisibilidad que tiene la mujer. Fíjense en los carteles. Señor pasajero, señor usuario, señor transportista. ¿Por qué señor? Bien, sin hacer una cuestión de género, es terrible el grado de violencia de género que hay en la Argentina. Un femicidio cada 25 horas hasta el momento de promedio, pero el fenómeno de femicidio, señores, estudiantes, es mundial. En México tiene femicidio, Perú tiene femicidio, Chile tiene femicidio, Brasil tiene femicidio, España tiene femicidio y violencia de género. Entonces, por esta razón es que incluyo y utilizo este lenguaje inclusivo. Como dicen los contratos del Banco Central, si hay algún párrafo donde se utilizó el masculino, entiéndase que también comprende el género femenino ampliamente y fue por un error o por una necesidad de síntesis. Solamente una nota al pie. También incluyo particiones particulares del espectro, completamente que quedan incluidos. No utilizo la ES. Por ejemplo, solamente por ser un ejemplo, alumnes, no lo uso porque no me patea el hígado. Entonces uso otros recursos, pero a veces se me hace corta la mente y no me viene nada a la mente, ¿viste? Y por ahí le digo estudiantes, pero bueno, más que eso, cuando tengo masculino y femenino, uso los estudiantes o asignación parecida. Nada más de mi parte. Gracias por el tiempo que me otorgaste, Logercio. No, y bueno, por favor, Juan. me pongo a trabajar con los enlaces. Nos estamos viendo. Yo quedo acá y pienso que lo voy a saludar. Adelante, Logercio. Bueno, ahí vi que Sol Filetti había levantado la mano. ¿Es así, Sol? ¿Querés hacer una consulta?
¿Me estás escuchando, Sol? Sí, perdón. Sí. Dale. Decinos, Sí, quería saber cómo iban a ser los orales, si en grupo o íbamos a hacer un Zoom individual cada uno. Individual cada uno. Ah, listo, gracias. Bueno, Igual, Sol es solamente recuperatorio. Ah, ok. Solamente recuperatorio. No llega al recuperatorio, Sol Filetti. Bueno, esa es la idea, gracias. chicos. Ustedes ya un poco les hemos dado un montón de pautas hoy. La idea es tienen que buscar la alternativa de máxima. La alternativa de máxima es tratar de aprobar la materia mediante los 2 parciales. Sería lo ideal. Por eso ya se tienen que poner las pilas y es importante de que dediquen tiempo de estudio para tener que evitar una instancia recuperatoria. No obstante, si por cualquier eventualidad llegan a recuperatorio, ya conocen desde el primer día de clase cómo va a ser la modalidad. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, yo quiero ser respetuoso con el horario de cierre, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis enorme, porque bueno, la intención de hoy era comenzar el abordaje de la unidad 1 de la materia. La unidad 1 de la materia habla sobre los conceptos de administración y organización. Nosotros con Juan hemos dividido esta unidad en 2 partes. La intención mía era hoy abordar el concepto de administración y con Juan el día sábado van a trabajar con lo que es la parte de organización. Así que bueno, mi idea, mi objetivo en las clases de los días miércoles es compartir pantalla. En este caso lo voy a hacer compartiendo pantalla del material de cátedra. En cuanto a este tema de administración y organización, hay 2 PowerPoint y hay un material que ha elaborado una de las profesoras de la cátedra, que es la profesora Marcela Lepore, que si alguien tuvo oportunidad de verlo con anticipación ese material, es un material que es el más extenso y es una profesora de reconocida trayectoria en el campo de la administración, obviamente que es muy válido el aporte que ha hecho para que ustedes tomen conocimiento de estos conceptos introductorios. Así que bueno, vamos a intentar a ver cómo funciona esto de compartir pantalla y vamos a ir empezando. ¿Ven bien la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, a ver, el primer PDF que vamos a considerar es aquel que habla de cómo debe categorizarse esta disciplina de administración. Y dice cómo debe categorizarse en lo que es el campo epistemológico. Esta palabrita que ustedes ven acá, seguramente muchos de ustedes no la conocen. Y creo que corresponde que intentemos clarificar el concepto. Cuando se habla de epistemológico o epistemología, en realidad se está haciendo referencia a una parte de la filosofía que se encarga de estudiar fundamentos, se encarga de estudiar la extensión y todos los métodos que hacen al conocimiento del hombre. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa de la epistemología, abordar todo el fenómeno que tiene que ver con la amplitud del conocimiento humano. Precisamente, teniendo en cuenta el conocimiento, ya el ser humano ha trabajado en investigar al respecto. De hecho, en la antigüedad, los griegos han podido distinguir 2 facetas del conocimiento. Por un lado, ellos plantean el conocimiento azaroso. Azaroso depende de alguna manera de factores fortuitos, ¿sí? Y ellos lo denominaban específicamente con el concepto de doxo. ¿Doxo por qué? Porque el ser humano podía generar, que es lo que percibían ellos en aquel momento, una serie de conocimientos que entre las distintas personas esos conocimientos podían ser distintos, podían ser disímiles, ¿sí? Entonces esa era la primera perspectiva, un conocimiento azaroso. Pero después, los griegos ya llegaron a concebir que existía una segunda faceta del conocimiento. Un conocimiento, como ahí dice la placa, que garantizaba un alto nivel de verdad. Ese alto nivel de verdad se denominaba con la palabra episteme.
que justamente de ahí surge la palabra epistemología. O sea que, en definitiva, lo que ya vislumbraron los griegos es que el conocimiento tenía que apuntar a la búsqueda de la verdad, ese conocimiento tenía que ser creíble, es decir, tenía que estar apoyado en fuentes confiables, y ese conocimiento, chicos, fundamentalmente, debía tener una justificación, ¿sí? Debía estar debidamente justificado, como ahora vamos a ir ampliando esta idea para que ustedes lo terminen de entender. Vamos a seguir avanzando. Fíjense que ahí esta tercera placa ya nos está marcando algunas pautas del conocimiento científico. Nos dice que el mismo responde a una metodología y que esa metodología es rígida, es firme. Nos dice además que el conocimiento científico tiene que dar un fundamento, tiene que dar una argumentación a todas sus afirmaciones. No tiene que ser afirmaciones al aire, al volazo, sino todo lo contrario, con un fundamento, con un sustento válido. ¿Por qué? Porque justamente se busca de una manera sistemática, de una manera constante y persistente, la verdad. Esa es la idea del conocimiento, llegar al conocimiento de la verdad. Para eso es necesario revisar o verificar los resultados que se van obteniendo. No como verdades absolutas, sino que son verdades que a lo largo del tiempo pueden inclusive modificarse. Ahí nos aclara la siguiente placa que la ciencia responde a una serie de características. La ciencia es básicamente investigación con rigor, la ciencia es objetiva. ¿Objetiva qué significa? Significa que la ciencia intenta describir el objeto tal como es, sin ningún condicionamiento por parte de las personas. Acá hay que diferenciar bien lo que es objetivo de lo subjetivo. Lo subjetivo está condicionado por el perfil, por la preparación, por el conocimiento de cada individuo. Acá no, la ciencia lo que intenta es fundamentarse o apoyarse en lo objetivo, es decir, algo que tenga una validez sustentable y que tenga permanencia en el tiempo. La ciencia debe verificarse, como decíamos, debe comprobarse. La ciencia debe ser sistemática. Este concepto de sistema lo vamos a machacar reiteradamente a lo largo de la cursada. ¿Por qué? Porque, en definitiva, que la ciencia sea sistemática implica que cada conocimiento que se va adquiriendo de un modo parcial permita ser el punto de partida para poder llegar a un conocimiento más general, más abarcativo, ¿sí?, de una determinada cuestión. ¿Sí? De alguna manera esa es la idea. La idea ver si se puede ir desde cuestiones más particulares hacia conocimientos más de carácter general. Además, la ciencia es universal. ¿Qué significa esto de que sea universal? Significa de que es abarcativa a todos los tiempos, es generalizable para todos los individuos. Y por último, la ciencia también tiene la capacidad de corregirse por cuenta misma. En la medida de que ciertas confrontaciones no son satisfactorias, la ciencia deberá llegar a abordar nuevos fundamentos. Eso es un poco alguno de los rasgos distintivos de la ciencia. Vamos a continuar. Y podemos agregar que la actividad de la ciencia generalmente se apoya en dos contextos. Un contexto de descubrimiento, donde justamente el ser humano, el individuo, aún con su propio perfil, aún con un alto componente subjetivo, en ese contexto de descubrimiento, lo que hace el individuo es ir tratando de hallar verdades, ¿sí? Lo que el sujeto cree que son verdades, porque después se pueden refutar las mismas. Pero a priori un individuo va rescatando en la actividad científica ciertos parámetros que los considera como verdad. Pero luego ese contexto de descubrimiento tiene que ser complementado por un contexto de justificación, en donde a través de este contexto de justificación se transforman los resultados obtenidos con carácter objetivo. Es decir, una vez que se validaron los hechos que dieron lugar a esos descubrimientos, esos conocimientos, insisto, ya quedan con carácter de objetivos, ¿sí?, con un grado de permanencia en el tiempo. Yo lo que les pido, chicos, que en la medida que tengan dudas, por favor, a través del chat o si quieren intervengan con el micrófono, no se queden con ninguna inquietud, ¿sí? Acá llegamos a una parte muy interesante, que es
una clasificación que se da en cuanto a la ciencia. Nosotros podemos distinguir básicamente dos tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que se basan en determinados axiomas, en principios, en normas. Son aquellas que se encargan de estudiar relaciones de conceptos que pueden ser aplicables en la realidad. Para ser más claros, las ciencias formales son las que generalmente se las suele llamar ciencias duras. Y voy a poner algunos ejemplos para que me puedan entender. Ejemplos de ciencias formales pueden ser la matemática, la lógica, las ciencias de la computación, la estadística. Ahí tienen algunos ejemplos de los que se consideran ciencias formales. Como contrapartida están las ciencias fácticas. La palabra fáctica se relaciona con hechos, ¿sí? Entonces, las ciencias fácticas tienen como premisa ocuparse de la realidad, aquella realidad que se puede constatar y aquella realidad con la cual se puede experimentar. La palabra experimento o experiencia generalmente se la suele conocer con la denominación empírico. O sea, cuando hablamos de ciencias fácticas, también podemos decir que se trata de ciencias empíricas. Empíricas, ¿por qué? Porque deben sustentarse en la experiencia comprobable. ¿Y cuáles serían ejemplos de ciencias fácticas? Tenemos las ciencias naturales, como puede ser, por ejemplo, la biología, la anatomía, la zoología, la botánica. Tenemos ciencias sociales, como puede ser la economía, la psicología, la sociología. Hay otras disciplinas como la química, como la física, que son ciencias fácticas. Y nuestra materia, se preguntarán ustedes, la administración, ¿cómo la debiéramos conceptualizar? Ya se los anticipo. La debemos entender, y esto lo vamos a ir comprendiendo en la medida que avancemos, debemos entender a la administración como ciencia fáctica. Ciencia fáctica, porque es una ciencia que se fundamenta en el análisis de los hechos que se pueden confrontar con la realidad y que los mismos se pueden analizar a través de la experiencia. Vamos a seguir con este PDF avanzando y llegamos a ver acá esta placa que nos está diciendo los métodos que utiliza cada tipo de ciencia para su estudio. Podemos advertir que las ciencias formales utilizan el método deductivo. El método deductivo es aquel justamente donde se extrae una conclusión general sobre un determinado tema y a través de esa conclusión general se intenta hacer una suerte de desmenuzamiento de esa conclusión para llegar a conclusiones más parciales. En otras palabras, cuando se utiliza el método deductivo, se va de lo general a lo particular. Repito, de lo general a lo particular. Ese es el método, el deductivo, que se utiliza para las ciencias formales. Mientras que por su parte, en las ciencias fácticas, se utiliza el método hipotético deductivo. Método hipotético deductivo, que ahora más adelante se los voy a explicar. Es decir, dejo la incógnita un instante y enseguidita van a poder advertir de qué se trata este método. Vamos a continuar. Acá esta placa siguiente nos está mostrando cuáles son los tipos de enunciados que se utilizan en las ciencias. Bueno, nosotros hemos... Sí, adelante. Disculpa, ¿estas filminas las sube después al Classroom? Porque no ahora que están en el Classroom, Daniela. Están en el Classroom. Y vos vas al Classroom, sí, en la parte de la unidad 1, vas a encontrar en la unidad de administración y organización el material disponible que ya podés consultar, estos PDF que estoy compartiendo yo ahora.
son 2 PDF cortitos, que son más bien cortos, que son placas, como estamos viendo, más un material más extenso que te decía que era el del profesor Alepo. Así que esto está a disposición. Ah, bueno, ahora lo busco bien. Bueno, le decía que según la clasificación de la ciencia que recién vimos, encontramos 2 tipos de enunciados. En el caso de las ciencias formales, las mismas, el tipo de enunciado... Perdóname, un minuto, Marcelo. Un minuto, dame. Adelante, Juan. Estos mismos archivos están en la nube compartida y se identifican con los numerales 999, 998 y 997. Entonces, háganse un bullet journal con el índice de los archivos que les vamos pasando, que lo que está en compartida es material donde tienen que focalizar para el estudio de las instancias evaluatorias. Recuerden, archivo numeral 999, 998, 997. Es el PDF del video 1, PDF del video 2 y el resumen de la FD Marcela Lepre. Gracias, Logercio. No, por favor. Bueno, continuamos, chicos. Les decía entonces que en el caso de las ciencias formales, los enunciados que se utilizan son los analíticos. Ciencias formales se utilizan enunciados analíticos. Justamente, ¿por qué? Porque la verdad o falsedad de esos enunciados, ¿cómo se va a determinar? Se va a determinar a través de procedimientos formales, como lo decía anteriormente, a través de reglas, a través de principios, a través de axiomas, a través de normas, ¿sí? No por información basada en los hechos. Por ponerles un ejemplo, el caso de la matemática, que la habíamos citado como ciencia formal, bueno, ustedes saben que en la matemática existen un montón de reglas, existen un montón de algoritmos que se van cumpliendo, ¿sí? Y que no se confrontan con la realidad, ¿sí? Son reglas preestablecidas de antemano. Por su parte, como contrapartida, en el caso de las ciencias fácticas, las mismas se utilizan sobre la base de enunciados sintéticos. ¿Por qué en este caso? Porque la verdad o la falsedad de esos enunciados, justamente, ¿de qué va a depender? Va a depender de que esos hechos se confronten con la realidad. Y como la realidad es variable, obviamente, esos hechos están sujetos a ser modificados, siempre están en permanente revisión, siempre están sujetos a control. ¿Sí? Entonces, esto es importante que distingan. Ciencias formales, los enunciados con los cuales se trabaja son los analíticos, mientras que en las ciencias fácticas se trabajan con enunciados sintéticos. A ver, ¿qué estás preguntando, Ailén? Estás preguntando ¿por qué se adapta en el tiempo según hechos? A ver, ¿por qué no me aclaras un poquito la pregunta? A ver, acá apuntás con esto. Si podés usar el micrófono. ¿Estás conectada, Coña Ailén? A ver. Claro, por eso, ahora lo vas a terminar de comprender. Ahora te vas a dar cuenta, en la medida que avancemos, hacia dónde apunta la administración. Estamos haciendo toda una introducción para llegar al concepto de administración. Así que tener un poquito de paciencia, que ya vamos a llegar y ya vamos a tener todo un contexto global para que lo termines de entender. Bueno, ya veo que me estás escribiendo de que ya un poco ya lo estás captando. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Sí. Adelante. Disculpe, una pregunta. ¿Para qué es el último link que está acá en el chat? ¿Cómo no te entendí? Repetime, por favor. Pregunto para qué es el último link. No sé si se me escucha bien por la señal. El último link, lo que puso Juan. El último link es el link que hace referencia a nube compartida. Claro. Oprimiendo ahí te dice que tenés que pedir autorización, me pedís autorización y yo te la doy. ¿Quién es la que habla, perdón? Ríos, Ríos Josefa. Ríos. Ríos sí, Josefa. Sí, Ríos.
Oprimiendo ahí te van a decir que tenés que pedir autorización, vos me pedís autorización, yo te autorizo y tenés acceso a estos archivos que había referido precedentemente. Idem antes de pedir acceso, necesito tu nombre, documento, carrera que cursás y si sos ingresante, indícamelo. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Vamos continuando. Con todos los datos. ¿Perdón? Que ya le envié el mail con mis datos. Bueno, lo contesto entre hoy y mañana. No hay problema. Bueno, vamos a ir continuando entonces. Ya de lo introductorio que venimos planteando hasta ahora, vamos a ir de a poquito entrando al concepto de administración, que es lo que nos interesa a nosotros. Fíjense que esta placa ya está planteando algo de lo que van a desarrollar en forma extensa con Juan en las próximas clases. Habla un poco de cómo han ido evolucionando las ideas en la administración. Esas ideas en la administración lo que intentan explicar es cuál es la conducta del hombre dentro de las organizaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta de que las motivaciones del ser humano dentro de la organización pueden ser disímiles y pueden estar basadas en distintos enfoques, en distintas teorías, ¿sí? Entonces, a lo largo del avance en las escuelas de administración, ustedes van a encontrar distintas situaciones. Por ejemplo, y no me quiero hacer muy extenso con esto, cuando estudien la escuela clásica, van a poder advertir que los clásicos consideraban al hombre como un autómata. Como contrapartida, los autores de la escuela psicológica consideraban que el individuo, dentro de él existían una serie de procesos de conocimiento que había que abordar y que resultaban útiles para poder aplicar dentro de la organización. Entonces, cada escuela de administración le va poniendo su impronta a la evolución o a la conducta del hombre dentro de la organización. Esta es una pauta importante que ya de entrada tienen que ir sabiendo. Acá esta placa que sigue está marcando un poco la importancia que tiene la administración, ¿sí? Porque la administración tiene como objeto de estudio las organizaciones. Y gracias a la administración se puede entender mejor el funcionamiento de la organización. Y se puede apreciar, mediante una sana administración, en qué medida las tareas se pueden realizar al menor costo y con mayor eficiencia y eficacia. Estas dos palabritas, eficacia y eficiencia, ahora en instantes se las voy a clarificar. Por ahora dejo el interrogante planteado, porque son diferentes. No es lo mismo eficacia que eficiencia, pero ya enseguida lo vamos a ver. Continuamos. Fíjense, acá llegamos a algo muy interesante. El papel del administrador. Porque hoy en día, para que las organizaciones puedan cumplir sus objetivos, resulta sumamente trascendente el rol que lleva a cabo el administrador. Y acá se destaca, básicamente, que tiene que ser el administrador un profesional de conocimiento amplio, ¿sí? Es decir, no tiene que tener un conocimiento reducido a lo mejor determinadas ciencias fácticas que se vinculen con la administración. No, tiene que tener un conocimiento muy abarcativo. Como dice ahí la placa, tiene que conocer disciplinas aunque las mismas sean disímiles entre sí. Dominar aspectos de matemática, de derecho, de psicología, de sociología, de estadística. Es decir, tiene que tener un aspecto muy de avanzada. ¿Por qué? Porque el administrador tiene que ser una persona que tenga el conocimiento y el discernimiento para entender los hechos del pasado, qué impacto tienen en el presente y cuáles van a ser las repercusiones hacia el futuro. Es decir, siempre el administrador va a estar jugando con los tiempos. ¿Cómo era el pasado? ¿Qué secuelas dejó? ¿Cómo hacen efecto en el presente? ¿Y cómo se traspolan al futuro? ¿Sí? Entonces eso es importante. Ya vamos a ir avanzando a un concepto más depurado de administración, pero por lo pronto ya es bueno que sepan que el administrador tiene que tener un papel muy amplio y de mucho conocimiento dentro de una organización, dentro de una empresa. Acá, como les dije, se ve claramente que el objeto del estudio de la administración es básicamente la organización, ¿sí? Y después vamos a ver justamente que dentro de la administración se lleva a cabo un proceso que con
se consiste o que abarca una serie de etapas, que ahora enseguida se las voy a explicar. Fíjense, acá encontramos una primera aproximación del significado de la palabra administración. ¿Quién da esa aproximación? Chiavenato. Chiavenato es justamente el autor de uno de los libros de cabecera que Juan les decía hoy que tienen que estudiar para preparar cada uno de los contenidos de la materia. Chiavenato, justamente, en sus primeros esbozos sobre la administración, lo que se encargó de analizar es el origen etimológico de la palabra. Y dice que la palabra administración se puede descomponer en dos partes. Ad, que significa tendencia, dirección, un sentido determinado. Y minister significa subordinación, significa obediencia. O sea, en otras palabras, el primer esbozo que da Chiavenato sobre administración es que la administración es aplicarla a las organizaciones y poder advertir de que en las organizaciones hay individuos que realizan funciones, que llevan a cabo tareas, y que esas tareas están supervisadas por otras personas. Obviamente, esta es una primera aproximación sobre la administración. El concepto de administración, como vamos a ver enseguida, ha sufrido una transformación en el tiempo. Y hoy el concepto de administración es mucho más amplio, ¿sí? Como en instantes vamos a poder leer una definición mucho más completa. Seguimos avanzando. Bueno, acá habla un poco de cuáles las metodologías para entender el fenómeno de la organización. Obviamente se hace hincapié en el método científico, porque en definitiva la administración es una ciencia, ya lo vamos a puntualizar más adelante. Que hay una metodología que hay que aplicar, así que bueno, quiero seguir avanzando porque si no nos vamos a pasar mucho. Acá llegamos a una de las incógnitas que dejé anteriormente. ¿Qué les decía yo? Les decía que en el caso de las ciencias fácticas, ¿sí?, las mismas se estudian utilizando el método hipotético deductivo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho hace un ratito que las ciencias formales utilizan el método deductivo, mientras que las ciencias fácticas utilizan el método hipotético deductivo. ¿Sí? ¿Qué significa el método hipotético deductivo? Bueno, básicamente el método hipotético deductivo tiene dos premisas, tiene dos finalidades. Primero, poder encontrar verdades científicas fundamentadas en la ciencia. Y segundo, el que es sumamente importante, que el método hipotético deductivo debe ser capaz de darle validez a esas verdades. ¿Sí? Como yo les decía anteriormente, esto es un poco reforzar la idea principal. Las ciencias fácticas justamente establecen leyes empíricas, pero esas leyes empíricas se tienen que sostener, se tienen que validar, se tienen que sustentar en base a la experiencia que se recoge. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, las ciencias fácticas buscan permanentemente adecuarse a la realidad. ¿Sí? Bueno, acá también se hace mención a que las leyes científicas tienen justamente un carácter provisional, no las podemos establecer como verdades absolutas. Y lo último de este PDF es cómo se aborda el estudio de las organizaciones. Generalmente, cuando se estudia el comportamiento de las organizaciones, se trabaja bajo distintos conceptos. Por ejemplo, ahí está marcando la placa conceptos totalistas. Los conceptos totalistas básicamente implican interpretar a la organización como un ente, ¿sí? Dejando un poco de lado las conductas individuales de las personas que integran la organización. Esos serían conceptos totalistas. Luego tenemos que también se puede estudiar la organización aplicando conceptos conductistas, que sería lo opuesto al anterior. Un concepto conductista implica poner el foco en las conductas individuales, es decir, el impacto que el comportamiento de cada ser humano genera dentro de la organización, es decir, la influencia. Y después hay un concepto intermedio que se llama conceptos integrativos, que de alguna manera son nuevas teorías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo que permiten entender aún con mayor profundidad
el fenómeno de las organizaciones. Esas teorías justamente las van a ir viendo con Juan a lo largo del estudio de las escuelas. Esta es la primera ficha, ¿sí? La segunda, en realidad, que la vamos a poner en pantalla, a ver si ustedes la pueden ver inmediatamente. Vamos a ver si la podemos agrandar un poco, inclusive. A ver si logro hacerlo. Porque a veces se me va un poco de pantalla, pero vamos a tratar de enfocar esto bien. A ver. Esperen un poquito. Son estas cosas que suceden entre la falta de conexión y demás. A ver, ahora puede ser que estemos un poquito mejor. Ahí está bien. Bien. Bueno, yo quería destacar de este segundo PDF este concepto de administración, porque esta definición que ustedes tienen ahí a la vista, de alguna manera involucra lo que hoy debe entenderse por administración. Fíjense, destacamos varias cosas de esta definición. Por lo pronto, ustedes tienen que notar de que cuando se habla de administración, hay que hacer hincapié en que se tiene que poner en práctica un proceso. ¿Sí? Fíjense, ya lo vamos a ver en qué consiste el proceso. Se tiene que poner en marcha un proceso. Se tienen que establecer objetivos. Esa es otra de las cosas que se ven en esta definición. Se tienen que fijar objetivos. Ahora, ese proceso comprende implementación de planes, comprende organizar el trabajo, es decir, darle una estructura a la organización. Ese proceso también implica utilizar adecuadamente los recursos materiales, recursos humanos. Ese proceso también comprende una adecuada coordinación de las tareas que tienen que ejecutar los individuos, que las tareas sean mancomunadas, que respondan a un mismo propósito. La necesidad de controlar, porque obviamente que si no se controla el funcionamiento de la organización, tal vez se puede pecar de no llegar a los objetivos buscados. Debe aplicarse un proceso de toma de decisiones, que también lo vamos a ver a lo largo de la cursada, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas cosas abarca el concepto de administración. Muchas de estas cuestiones las vamos a ir desglosando en forma lenta, en forma paulatina, a lo largo del curso, ¿sí? Después lo que sigue en este material, en este segundo PDF, es referido a organización, ¿sí? Así que lo van a ver con Juan el día sábado. Yo lo que quisiera es comentarles un poquito el material de la doctora Lépore, que el tercer material que ustedes van a encontrar en el Classroom, sí, que ya está subido. A ver si puedo también lograr ampliarlo un poquitito. Ahí está. Ahí pienso que se ve un poquito mejor. Vamos a ver algunas cosas, porque obviamente no tenemos mucho tiempo de hacer un análisis pormenorizado de este material. Pero quiero destacar algunos rasgos, ¿sí? Primero, tratar de profundizar un poco lo que es el concepto de administración. Si bien la definición que hace un rato repasábamos es muy abarcativa, siempre vale la pena obtener algo más, ¿sí? La doctora Lépore lo que está planteando es que el concepto de administración implica básicamente dos cuestiones. Ella dice que administrar implica guiar esfuerzos de los individuos. Y también ella sostiene, muy atinadamente, que administrar implica hacer que otras personas trabajen para lograr un objetivo. Y al mismo tiempo que ese objetivo sea eficaz y eficiente. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a estos dos conceptos, eficacia y eficiencia. Seguimos un poquito más, avanzando. Acá llegamos a un concepto
más profundo que de Chiavenato, porque Chiavenato, les había comentado antes, había realizado un primer esbozo sobre la administración. Pero más adelante, él se anima a dar una definición más profunda de esta disciplina. Y dentro de esta definición que ustedes ven acá, del año 98, básicamente destacamos dos cosas. Primero, el hecho de que él sostiene de que la administración consiste en conducir racionalmente las actividades de una organización. No importa el tipo de organización. Puede ser una organización que persiga una finalidad de lucro, es decir, la búsqueda de una ganancia, o puede ser una organización que no tenga esa finalidad. No interesa el tipo de organización, pero él advierte que en todos los casos, ¿sí?, administrar implica que se sea capaz de darle una conducción racional, es decir, criteriosa, a las actividades que se llevan a cabo. Y que esas actividades que se llevan a cabo se hagan con un criterio de eficacia y eficiencia. Y ahora sí, ya no dilato más la incógnita, vamos a clarificar estos dos términos. ¿Qué significa eficacia y qué significa eficiencia? Bueno, son dos términos que habitualmente se los confunden, pero responden a distintos sentidos. ¿Qué es ser eficaz? Ser eficaz es muy simple la cuestión. Ser eficaz es cuando se logra un objetivo. Este concepto de eficacia y eficiencia es válido para las organizaciones, que es lo que nos ocupa a nosotros, pero también es válido para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, ¿sí? Cada vez que una organización o un individuo consigue un objetivo, se dice que es eficaz. Pero el hecho de que sea eficaz no necesariamente quiere decir que sea eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué significa eficiencia? Significa eficiencia, lograr un objetivo, pero hacerlo con economía de medios. ¿Qué quiere decir esto de economía de medios? Significa alcanzar un objetivo en el menor tiempo y con el menor costo. ¿Sí? Entonces, porque una empresa, por ejemplo, puede estar en un periodo de tiempo produciendo una determinada cantidad de unidades de un bien, pero de repente, para producir esa cantidad de unidades, malgasta costos, desperdicia recursos, utiliza de manera indebida maquinarias, no distribuye bien las tareas del personal de la mano de obra. Entonces, de repente, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Es eficaz la organización? Sí, es eficaz, porque el objetivo de tener una determinada producción mensual lo consigue. ¿Pero es eficiente? No, no sería eficiente. ¿Por qué? Porque no está optimizando recursos, no está reduciendo costos, no está disminuyendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en claro estos dos conceptos de eficacia y eficiencia. ¿Sí? Insisto, en la organización hay que alcanzar los dos conceptos. La organización debe ser eficaz y eficiente. De nada sirve que una organización alcance el objetivo, pero no lo haga de manera eficiente, no lo haga con el menor costo y al menor tiempo. Y al revés, tampoco serviría que una organización sea eficiente, reduzca costos, pueda optimizar los tiempos, pero de repente el objetivo no lo alcance. ¿Profe? Sí, escucho, adelante. Entonces la eficiencia no logra un objetivo sí o sí. Claro, exactamente. La eficiencia por sí misma no. La eficiencia va a complementar la eficacia. ¿Entendés? O sea, que siempre la premisa es alcanzar el objetivo, es decir, ser eficaz. Ahora, ¿cómo alcanzas ese objetivo? Buscando eficiencia. No sé si te clarifica esto un poco, ¿sí? La eficiencia, de alguna manera, es el respaldo necesario que se busca en toda organización. Y que de hecho, chicos, vuelvo a insistir, sirve para cualquier aspecto de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros, aunque no lo pensemos conscientemente, llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida, diariamente, un montón de actividades. Y siempre esas actividades las buscamos en pos de un objetivo. Es decir, queremos ser eficaces, pero al mismo tiempo tratamos de ser eficientes. Tratamos de hacer esas actividades buscando el objetivo en el menor tiempo y con el menor costo. Esto vale para cualquier instancia. Una persona que tiene que hacer un viaje, por ejemplo. Ese es el objetivo. Si concreta el viaje es eficaz, pero de repente para hacer ese viaje puede dar un montón de vueltas, puede utilizar un montón de medios de transporte y a lo mejor está malgastando costos y está perdiendo mucho tiempo, cuando no se preocupa por elegir una vía que reduzca los costos y reduzca
los tiempos. ¿Queda claro entonces la diferencia entre eficacia y eficiencia? Profesor. Sí, profe. Sí. Adelante, ¿quién quería consultar? Le hago una consulta, a ver si lo entendí bien lo que es el concepto, por ejemplo, trasladado en un día de trabajo. Sí, Sería dale. algo así como, por ejemplo, eficiente, por ejemplo, entregar un informe en tiempo y forma, y eficaz sería que esté correcto. No sé si lo entendí bien. No, a ver. Vos tenés tu objetivo, si tu objetivo es entregar un informe a un superior, por ejemplo, ¿sí? Y vos redactás ese informe y lográs entregárselo, estás siendo eficaz. ¿Me seguís ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sos eficaz porque lograste el objetivo. Ahora, pudiste haber sido eficaz, pero no eficiente. Porque, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si ese informe se lo entregás a su superior fuera de tiempo? ¿Sí? Él te lo pidió que lo hagas en 5 días y a vos te llevó 10 hacerlo. Por cualquier razón, ¿sí? Porque te costó conseguir información, porque tuviste un problema de personal, ¿sí? Tardaste a lo mejor el doble de tiempo de lo que tu superior te pidió. En ese caso no fuiste eficiente, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque tu tiempo no lo optimizaste. Y porque a lo mejor hiciste esfuerzos en vano. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, perfecto, sí. Estaba confundido, pero quería por eso el concepto. La idea justamente de esta clase es clarificar estos conceptos, por eso hacemos este repaso. Gracias. Otra de las cosas, chicos, que quiero marcarles de este material del EPORE es entrando a lo que es el proceso. Decíamos que la administración comprende un proceso. Y acá se suele hablar mucho de lo que es la administración. Y hay muchas discusiones, no sé si tanto discusiones, pero hay muchas opiniones, diría yo, sobre qué es concretamente la administración. ¿Sí? La administración, podemos preguntarnos, ¿es una ciencia? Y yo creo que todos llegamos a la conclusión de que efectivamente lo es, un poco por lo que les estoy comentando yo a lo largo de esta charla que tenemos. Es una ciencia, ¿por qué? Porque se basa en un conocimiento científico, es una ciencia fáctica, se fundamenta en hechos, ¿sí? Formula hipótesis, intenta estudiar, intenta predecir, intenta analizar la dinámica del funcionamiento de las organizaciones. Por lo tanto, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la administración es una ciencia. La pregunta siguiente sería, ¿la administración a su vez es una técnica? Bueno, para contestar deberíamos entender qué es la técnica. La técnica implica aplicar determinados principios, determinados instrumentos, determinadas herramientas para analizar las organizaciones. ¿Y eso se hace en la práctica? ¿Se aplican herramientas e instrumentos? La respuesta es sí. Claro que se aplican herramientas e instrumentos. Por lo tanto, la administración también es una técnica. De hecho, y ya para darles algún ejemplo, nosotros a lo largo de la cursada y puntualmente conmigo, sobre todo después del primer parcial, van a ver algunas herramientas administrativas. Vamos a ver organigrama, que es la representación de una estructura. Vamos a ver cursograma, que es la representación de un procedimiento administrativo. Vamos a ver técnicas de programación de proyectos, como es la diagrama de Gantt, camino crítico. ¿Sí? Entonces, además de ser una ciencia, es una técnica la administración. Y una de las dudas que surgían en los últimos tiempos es plantear si la administración es un arte también. Y algunos autores adhieren a esta idea. ¿Por qué? Porque se dice que la administración implica que aquella persona que ejecuta, es decir, el administrador, tenga que tener algún talento, tenga que tener alguna habilidad, ¿sí? Porque si pensamos en el concepto de arte, ¿qué es el arte concretamente? El arte es la habilidad de hacer bien una cosa. ¿Y el administrador tiene que tener habilidad para hacer bien su función? Sin duda que sí. Decíamos a lo largo de hoy, tiene que ser un profesional con conocimientos amplios. Pero esos conocimientos los tiene que ir trabajando, los tiene que ir puliendo, los tiene que ir desarrollando. ¿Para qué? Para que adquiera una habilidad para utilizar del modo más óptimo posible esos conocimientos que faciliten o viabilicen el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, por lo menos en mi opinión personal, no me cabe duda que la administración es una ciencia y es un arte por concepto, pero adicionalmente también, decía, a lo mejor me apuré, vamos de vuelta, la administración es una ciencia, pero también es un arte. Lo digo una vez más, la administración es una ciencia, es una técnica y adicionalmente podemos agregar que es un arte. Sí, ¿qué me querían preguntar? No, era para avisarle que había acople. Ah, bueno, ¿se logró entender? ¿Alguna duda? No, está bien, yo escuché. Bueno,
Bueno, bárbaro. A ver, otra de las cosas que quiero plantear, y esto va a ser lo último, porque un poco se los había planteado, es lo siguiente, es decir, yo a través de la definición que recién repasábamos sobre la administración, destacábamos que dentro de la administración debe haber un proceso. Yo lo que quiero que sepan, y es importante que ya lo vayan conociendo desde ahora, de que ese proceso que se lleva a cabo en la administración es de carácter circular, ¿sí? Y el proceso, como pueden ver en esta imagen, se compone de 5 fases, ¿sí? Planeación, estructuración, dirección y control. Y luego de un control se vuelve a una fase de administración. Por eso les hago hincapié de que es un proceso circular el que se manifiesta en la administración. Estos conceptos, estas fases del proceso administrativo, las vamos a ver a lo largo de la cursada. A grandes rasgos, una pequeña idea para que se lleven hoy. ¿Qué es la planeación? Justamente consiste en definir objetivos, consiste en anticiparse a los hechos, ¿sí? Entonces, cada vez que se formula un plan, se definen los objetivos y se hacen con carácter anticipativo. ¿Qué es la estructuración? Justamente la estructuración lo que significa es dividir los puestos de trabajo, agrupar actividades, asignar funciones de autoridad y de mando, definir los sectores que componen la organización, ¿sí? Cómo se asignan los recursos. Eso es el concepto de estructuración. Después tenemos la dirección. La dirección consiste en cómo, a través de la planificación y la estructuración, cómo se logra justamente hacer funcionar la organización para que se cumplan los objetivos. La dirección tiene que ver con el mando, ¿sí? Es decir, con la supervisión de las tareas, tiene que ver con la coordinación de dichas funciones. Y por último, una fase sumamente importante es la de control, porque nada sirve planificar, estructurar y dirigir de una manera adecuada si después no se controlan los resultados, ¿sí? Es necesario controlar. ¿Por qué razón? Porque a lo largo del proceso pueden surgir contingencias, puede haber desvíos, puede presentarse problemas. Entonces, si se hace un control durante el proceso, lo que Juan luego le va a definir como control concomitante, control en paralelo, se pueden detectar esos problemas, esos desvíos, y se pueden adoptar las acciones correctivas correspondientes. Después lo que ustedes van a ver en el material del EPORE es de alguna manera reiterar algo de lo que yo he dicho. Se habla también del rol del administrador, acá lo estoy recorriendo rápidamente, cómo ha evolucionado la administración a lo largo del tiempo, que es lo que van a ver a lo largo de las escuelas. Hay también algunas nociones vinculadas a los antecedentes históricos, donde podemos encontrar que a lo largo de la historia el ser humano ha abordado conceptos que se fueron asociando a administración. Ya lo hacían los primeros filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Ya en la Iglesia católica podemos encontrar algunos rasgos que tienen que ver con un concepto de estructura lineal, estructura altamente centralizada. Inclusive también en la organización militar ya podemos encontrar un principio clave dentro de la organización que luego lo vamos a discutir, que es el principio de unidad de mando, donde cada subordinado tiene que recibir órdenes exclusivamente de un único superior. Este concepto ha ido sufriendo una evolución a lo largo del tiempo. En la organización militar se estableció el concepto de staff también, que Juan se lo va a aplicar a lo largo de las clases. Y algunas facetas históricas, es decir, el aporte de los economistas liberales, como Adam Smith, el máximo exponente de la escuela clásica. Cómo impactó la revolución industrial en las organizaciones. Ustedes saben que la revolución industrial tiene que ver con la invención de las maquinarias, la máquina a vapor, con el reemplazo de lo que sería las artesanías por la mecanización de la industria, ¿sí? Es decir, todo ese fenómeno de creación de máquinas, de nuevos inventos y descubrimientos, impactó sobre la administración. Y eso es lo que un poco destaca la profesora Lepore en esta reseña que está haciendo, ¿sí? Hay algunos pioneros industriales, empresarios que a lo largo de la historia han hecho grandes aportes,
por ejemplo Rockefeller, por ejemplo, a ver, voy a citar un caso, que es el caso de Westinghouse, de la General Electric, ¿sí? Que se encargaron de crear organizaciones con especialización en las ventas, y ese aporte que hizo Westinghouse y General Electric dio lugar a lo que hoy se conoce con el nombre de marketing. ¿Marketing qué significa? Significa formar vendedores, ¿sí? Con alta capacitación, con alta especialización, para justamente alcanzar uno de los grandes objetivos de la organización, que es maximizar beneficios. O sea que a grandes rasgos el material de la doctora Lepore abunda estas cuestiones. No es difícil de entender, y luego entra en el concepto de organización, ¿sí? Que es lo que van a ver con Juan en el día sábado. Bueno, yo por mi parte, ya son las 21:15, la verdad que he tratado de hacer un esfuerzo para sintetizar un poco este material, porque se nos fue mucho tiempo con el tema de las pautas del curso, pero bueno, me parece que por lo menos el objetivo se ha cumplido de abordar el tema de la administración en esta primera clase. No sé, chicos, si tienen alguna duda antes de cederle la palabra a Juan para que cierre el encuentro de hoy, si tienen alguna consulta sobre lo que acabo de explicar. No, profe, todo clarito. Bueno, dejo de compartir pantalla y bueno, les cedo la palabra a Juan para que con su palabra final cierre el encuentro de hoy. Bueno, futuros contadores y contadoras públicos y públicas, futuros licenciados en administración, futuras licenciadas en administración, sean bienvenidas, cordialmente sean bienvenidas. Vamos a tratar de tener una buena convivencia. No creo que haya óbice para no lograr esto. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. No estamos de la vereda de enfrente. No somos sus enemigos. Estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo equipo. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo la responsabilidad de decir si ustedes saben o no saben y pueden promover. Lo único. Por lo demás, estamos todos del mismo lado. Cuenten con nosotros, confíen en nosotros. Vamos a solucionar todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos de una manera completamente cordial, completamente empática y ecuánime. Ahí, ya que lo tengo en mi tablero, tengo dos alumnos, Alex Nahuel y Alan. Les pido por favor que rectifiquen o notifiquen sus nombres correctos para registrarlos. Puede ser que sea el apellido Alex y el apellido Alan, es completamente posible, pero por ahí están utilizando su nombre de pila. Necesito una ratificación de esto para ¿viste? Tenés que corregir, Bordis, tenés que corregir el Classroom, por favor. A ver, mostrame de nuevo tu nombre, Bordis. Mostrame de nuevo, así tomo nota. Bueno, necesito que lo corrijan, Bordis. Bordis Alejo Nahuel. Bueno, ¿ves? Necesito que corrijas el Classroom, por favor. Bien. Les mando un abrazo, buena cena, buen descanso. Y nos estamos viendo el sábado. Los espero. Bueno, gracias, buenas noches. De mi parte, cortito, el sábado entonces, 14:30.
14:30 Sí. con Juan el sábado, entonces, ven organizaciones y conmigo se reencuentran el miércoles, 7:30. Vamos a ver un tema interesante que son pymes, empresas familiares y microempresas. Así que bueno, los voy a estar esperando. De mi parte, saludarlos, porque no los voy a ver el fin de semana. Les deseo que pasen felices Pascuas. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Gracias, Marcelo. buenas noches. Nos vemos el sábado nosotros. Buenas noches, buena cena, buen descanso.